30.000 euros, y quiero la mitad por adelantado. La voz de la enfermera Elena Soria resonó en la habitación, cortando la tensión. Arturo Vidal, el millonario postrado, parpadeó, completamente aturdido. La cifra era irrisoria para él, pero la audacia de la joven, que apenas conocía, era completamente inesperada. Lo que comenzó como un desesperado arreglo de negocios en Nochebuena, una farsa absurda para apaciguar a una familia intrusiva, se convirtió en el catalizador de una verdad que reescribiría la vida de ambos. Esa noche de mentiras estaba a punto de desvelar sus corazones. El pitido monótono y constante del monitor cardíaco era el único sonido que se atrevía a romper el silencio incómodo y denso de la suite privada en el tercer piso del hospital. Elena Soria ajustó el flujo de la bolsa de suero, sus manos expertas y automáticas, evitando cuidadosamente cualquier contacto visual con el paciente. No era una cuestión de timidez o modestia, era puro agotamiento. El cansancio acumulado de 16 horas ininterrumpidas de turno nocturno le pesaba sobre los hombros, una carga opresiva de cemento invisible. Sus pies, dentro de los zapatos blancos, gastados y viejos, ardían con un dolor punzante, y su espalda, rígida por las horas, suplicaba por un descanso que ella sabía bien que no llegaría pronto. Faltaban escasas 4 horas para que el reloj marcara la medianoche del 24 de diciembre, y Elena seguía atrapada entre esas paredes frías y asépticas, impregnadas del olor penetrante desinfectante y la desesperanza ajena, una desesperanza que, en su profesión, se volvía tan propia como la de uno mismo. Pensó en su madre, sola en casa, esperándola con una cena de Nochebuena que, a esas alturas, ya estaría fría y poco apetecible. Pensó en las facturas pendientes, las cifras rojas y amenazantes que provenían del hospital donde su hermano menor había sido operado apenas 3 semanas antes, esas malditas cifras que le robaban el sueño y la paz cada noche. Pensó en todo su mundo de responsabilidades y cargas, en sus problemas reales, pero no en el hombre de la cama frente a ella, hasta que él, finalmente, habló, y con su voz cortó el aire. ¿Cuánto falta para que me den el alta? La voz de Arturo Vidal irrumpió en el silencio, afilada y exigente como un cuchillo, imbuida de esa autoridad innata que no se molesta en pedir, sino que ordena y exige obediencia inmediata. Elena levantó la vista, encontrándose de golpe con unos ojos oscuros y profundos que la observaban con una mezcla palpable de impaciencia, frustración, y algo más, algo turbulento que ella no logró descifrar. Él intentó incorporarse, un movimiento abrupto y lleno de voluntad, pero una mueca de dolor se le escapó del rostro, obligándolo a recostarse de nuevo contra las almohadas de un blanco inmaculado. El corte superficial en su frente, recién suturado con precisión clínica, apenas era visible, pero el moretón grande y feo que se extendía desde su sien hasta la mejilla derecha le confería un aire de vulnerabilidad que contrastaba violentamente con el traje de diseño colgado en el perchero de la ventana, una pieza de ropa que gritaba riqueza y poder. Arturo Vidal no era un hombre acostumbrado a la inmovilidad ni a la debilidad. Eso era evidente en cada gesto contenido, en cada suspiro de irritación apenas sofocada que se escapaba de sus labios mientras miraba el reloj de pared con una intensidad furiosa, como si pudiera obligar al tiempo a acelerar solo con la fuerza de su voluntad. El doctor Gascón vendrá a revisarlo por la mañana, respondió Elena con esa voz profesional y neutra que había perfeccionado a lo largo de 5 años trabajando en el turno nocturno, lidiando con pacientes que variaban entre los silenciosamente agradecidos y los demandantes insoportables. Algo en su interior le decía, sin lugar a dudas, que el hombre frente a ella pertenecía, firmemente, a la segunda categoría. Tuvo un accidente automovilístico bastante serio, señor Vidal. Necesita reposo. Absoluto. No me interesa lo que ustedes crean que necesito, la interrumpió él, pasando una mano impaciente por su cabello negro, un gesto de frustración apenas contenida. A pesar de las circunstancias, el cabello seguía perfectamente peinado, un detalle que no pasó inadvertido para Elena. Tengo una cena familiar esta noche, y no puedo faltar. Es importante. La palabra importante salió de su boca con un peso tan tangible que Elena casi pudo sentir la presión invisible que este hombre cargaba sobre sus hombros. Había un matiz en su tono que trascendía el simple capricho de un hombre rico que esperaba que el universo girara según sus órdenes. Había una urgencia auténtica,
una desesperación mal disimulada bajo esa fachada de control absoluto. Arturo apretó los puños sobre las sábanas blancas, y su mandíbula se tensó. Mi familia me espera, y yo voy a estar allí. Olvídese de la bendición de su doctor Gascón. Elena suspiró, un suspiro silencioso de resignación, reconociendo al instante la terquedad indomable. Había crecido rodeada de ella. Su propio padre había sido igual de obstinado hasta el día de su muerte, empeñado en trabajar a pesar de que su cuerpo le suplicaba que se detuviera. Señor Vidal, usted perdió el conocimiento durante más de 20 minutos después del impacto. Tiene una conmoción cerebral leve, 3 costillas fisuradas y, créame, se sentirá mareado y con náuseas si intenta levantarse. No está en condiciones de ir a ninguna parte. Ella mantuvo su voz firme, pero desprovista de condescendencia. Había aprendido por experiencia que los pacientes difíciles respondían mucho mejor cuando se les hablaba con respeto, no como a niños caprichosos. Puedo llamar a su familia y explicarles la situación si lo desea, señor, ofreció. No. La respuesta fue inmediata, casi violenta en su urgencia. Arturo cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, algo profundo había cambiado en su expresión. La máscara de empresario impasible y frío se había resquebrajado lo suficiente para que Elena vislumbrara, fugazmente, algo muy parecido al pánico. No puede llamarlos. Ellos no pueden saber que estoy aquí. Hubo un silencio cargado de tensión, roto solo por el zumbido constante del aire acondicionado y el murmullo lejano de las conversaciones en el pasillo. Arturo la observó con una intensidad que la hizo sentir incómoda, como si la estuviera analizando, sopesando cada detalle de su rostro cansado, su uniforme arrugado, la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente bajo el peso invisible de sus propias preocupaciones. ¿Cuánto gana usted por turno, enfermera Soria? La pregunta, lanzada abruptamente, la tomó completamente desprevenida. Elena parpadeó, confundida por el giro inesperado de la conversación. Eso no es relevante para su tratamiento, señor Vidal. Respóndame, insistió él, y esta vez su voz había perdido toda aspereza. Había sido sustituida por algo que sonaba peligrosamente parecido a la desesperación, a la súplica. Por favor. Esa última palabra pareció costarle un esfuerzo monumental, como si fuera una palabra que no estaba acostumbrado a pronunciar. Arturo se incorporó con cuidado, ignorando el dolor visible que el movimiento le causaba, y la miró directamente a los ojos. Necesito su ayuda, enfermera, y estoy dispuesto a pagar generosamente por ella. Elena sintió una alarma instintiva dispararse en su cabeza. Había escuchado demasiadas historias de enfermeras que aceptaban propuestas indecentes de pacientes acaudalados, situaciones que invariablemente terminaban en escándalos. Señor Vidal, si lo que busca no es lo que piensa, la interrumpió él rápidamente, adivinando el rumbo de sus pensamientos. Una sombra, fugaz pero evidente, de algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. No soy ese tipo de hombre. Lo que necesito es simple, pero requiere de su cooperación inmediata. Arturo tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo el coraje para algo difícil. Necesito que venga conmigo esta noche a la cena de Navidad de mi familia y finja ser mi novia, durante unas horas. Hágalo lo más rápido posible. Le pagaré lo que pida. El silencio que siguió a la propuesta fue tan denso que Elena casi pudo sentir su peso presionando contra su piel. Por un instante, pensó que había escuchado mal, que la fatiga, finalmente, había cobrado su precio, y que estaba alucinando una conversación absurda con un paciente delirante. Pero la expresión en el rostro de Arturo Vidal era completamente seria, casi suplicante. ¿Qué? Logró articular, su voz apenas un susurro incrédulo. Está bromeando. Ojalá lo estuviera, respondió él, con una risa amarga que no llegaba a sus ojos. Y mire, sé que suena absolutamente ridículo, y créame, si tuviera cualquier otra opción lógica, no estaría aquí proponiéndole esto a una completa extraña. Pero mi familia tiene ciertas expectativas sobre mi vida personal, y esta noche es crucial que las cumpla. No puedo aparecer solo otra vez. No puedo soportar sus miradas de lástima, confesó, la voz cargada de frustración,
o sus intentos desesperados de emparejarme con la hija de algún socio de negocios de la empresa. He pasado meses evadiendo este compromiso, pero ya no puedo posponerlo más. Mi abuela cumple 80 años, y probablemente sea su última Navidad. Me matarían si faltara. Elena negó con la cabeza, tratando de procesar la absoluta locura de lo que estaba escuchando. Señor Vidal, usted no me conoce de nada. ¿Por qué, yo? Porque está aquí, respondió él con una brutalidad simple. Porque necesito a alguien ahora mismo, y porque, seamos honestos, usted necesita dinero. Sus ojos se posaron, brevemente, en el bolsillo del uniforme de Elena, donde asomaba el borde arrugado de un sobre amarillo, uno de esos que las compañías de cobranza enviaban con demandas de pago. Elena sintió sus mejillas arder de vergüenza, una mezcla de rabia y humillación. No le gustaba ser leída con tanta facilidad, que sus problemas fueran tan transparentes, incluso para un desconocido. No estoy tratando de ofenderla, enfermera Soria, dijo él con una voz más suave. Solo estoy siendo realista. Puedo pagarle 20.000 euros por 4 horas de su tiempo. Todo lo que tiene que hacer es sonreír, ser amable, y fingir que me soporta durante una cena. Nada más. 20.000 euros. La cifra resonó en la mente de Elena como el repique urgente de campanas de Nochebuena. Esa cantidad, gigantesca para su realidad, cubriría casi la mitad de lo que aún debía del hospital de su hermano. Podría comprar los medicamentos esenciales que su madre necesitaba para su diabetes, sin tener que enfrentarse a la agonizante decisión de elegir entre eso y pagar el alquiler del próximo mes. 20.000 euros por 4 horas de una farsa absurda, fingiendo una relación con un hombre que, claramente, tenía sus propios demonios que enfrentar. Era una locura mayúscula, una propuesta disparatada que cualquier persona sensata habría rechazado sin pensarlo 2 veces. Pero Elena Soria no había tenido el lujo de ser sensata en mucho tiempo. La sensatez no pagaba facturas, la sensatez no curaba enfermedades, la sensatez no ponía comida en la mesa. 30.000, se escuchó decir antes de poder detenerse, sorprendida por su propia y descarada audacia. Si iba a vender unas horas de su dignidad, al menos lo haría por un precio que realmente marcara una diferencia en su vida. Y quiero la mitad por adelantado. Arturo parpadeó, claramente tomado por sorpresa, y luego una sonrisa, la primera sonrisa genuina, iluminó su rostro desde que Elena había entrado en la habitación. Era una buena sonrisa. Transformaba por completo sus facciones, habitualmente duras, en algo más cálido, más humano, más accesible. Tiene agallas, enfermera Soria, dijo él. Me gusta eso. Extendió su mano, todavía ligeramente temblorosa por los efectos del accidente, pero firme en su intención. Tenemos un trato. Elena miró esa mano suspendida en el aire, consciente de que estrecharla significaba cruzar una línea que nunca antes había considerado. Pensó en su madre esperándola, en su hermano que apenas comenzaba a recuperarse, en todas las noches que había llorado solas, preguntándose cómo iban a sobrevivir el siguiente mes. Pensó en la vergüenza que le causaría decir sí a esta locura, y luego pensó en la mayor vergüenza de no poder pagar el cuidado de las personas que amaba. La decisión, cuando finalmente la tomó, fue más fácil de lo que esperaba. Estiró su propia mano y la colocó sobre la de él, sintiendo el calor de su palma contra la suya. Trato hecho, señor Vidal. Pero si intenta algo inapropiado, le juro que esas costillas fisuradas serán el menor de sus problemas. La risa que escapó de los labios de Arturo fue genuina, una mezcla de alivio y algo parecido a la admiración. Trato justo. Ahora, ¿podría ayudarme a salir de esta cama sin que me desmaye? Hay mucho que planear, y muy poco tiempo. Mi familia espera que lleguemos en menos de 3 horas. Elena negó con la cabeza, incrédula ante la situación en la que se había metido, pero ya no había vuelta atrás. Mientras ayudaba a Arturo a incorporarse lentamente, sintiendo el peso de su cuerpo apoyándose contra el suyo, se preguntó si acababa de cometer el error más grande de su vida, o si tal vez, solo tal vez, esta noche absurda, en vísperas de Navidad, podría cambiarlo todo. El reloj marcaba las 8 en punto, y afuera los primeros villancicos de la temporada comenzaban a sonar, ajenos por completo al extraño acuerdo sellado en esa habitación de hospital,
donde dos mundos opuestos habían colisionado por pura necesidad y desesperación compartida. El vestuario del personal estaba casi vacío cuando Elena entró, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sus manos temblaban mientras abría su casillero metálico, el número 17. Dentro guardaba una muda de ropa, una blusa azul marino y unos jeans gastados. Nada elegante, nada apropiado para una cena con la familia de un millonario. Se miró en el espejo rajado que colgaba en la puerta interior del casillero. Tenía ojeras profundas que ningún maquillaje disimularía. Su cabello castaño se escapaba del moño despeinado en mechones rebeldes, y su piel lucía pálida bajo la luz fluorescente. Parecía exactamente lo que era, una mujer exhausta que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo en lugar de vivir. ¿En qué estás pensando, Elena?, se susurró, apoyando la frente contra el metal frío. 30.000 euros. La cifra seguía resonando como un mantra tentador. Con ese dinero podría respirar por primera vez en meses. Podría dormir sin despertar a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado por las facturas. Pero la idea de fingir ser la novia de un completo extraño, de entrar a un mundo al que claramente no pertenecía, la llenaba de una ansiedad opresiva. No era actriz, su rostro siempre delataba lo que sentía. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Enfermera Soria. La voz de Arturo sonó amortiguada desde el otro lado. Necesitamos irnos pronto. Le pedí a mi chofer que trajera algo de ropa para usted. Está afuera. Elena abrió la puerta y se encontró con Arturo recargado contra la pared del pasillo, luciendo considerablemente mejor ahora que se había cambiado. Vestía un traje negro impecable y una camisa blanca que hacían que el moretón en su rostro pareciera menos alarmante. Seguía pálido, y Elena notó cómo apretaba la mandíbula cada vez que respiraba profundo, señal de que sus costillas seguían doliéndole, pero la transformación era notable. Este era el Arturo Vidal que el mundo debía conocer, el empresario exitoso e imponente, no el hombre vulnerable que había visto en la cama. En sus manos sostenía una bolsa de una boutique cara. Espero haber acertado con la talla, dijo él, extendiéndole la bolsa. Patricia, mi asistente, dice que tiene buen ojo para estas cosas. Elena tomó la bolsa con cautela. Dentro, había un vestido de color verde esmeralda que se sentía suave como agua entre sus dedos. Probablemente valía más que su sueldo de 2 meses. Había un par de zapatillas negras de tacón moderado e incluso ropa interior nueva, lo que la hizo sonrojarse. Esto es demasiado, murmuró, sintiendo el peso de la generosidad o tal vez de la manipulación. Señor Vidal, yo no puedo. Arturo interrumpió él suavemente. Si vamos a fingir que somos pareja, necesitas dejar de llamarme, señor Vidal. Mi familia sospecharía de inmediato. Y si puedes aceptarlo, considéralo parte del trato. No puedes aparecer en casa de mi abuela con tu uniforme de enfermera, sería demasiado obvio que algo anda mal. Tenía razón, por supuesto. Está bien, Arturo. Probó su nombre en su lengua, y sonó extrañamente íntimo viniendo de ella, como si al pronunciarlo hubiera cruzado alguna barrera invisible. Dame 10 minutos para cambiarme. Tómate el tiempo que necesites, respondió él, aunque la forma en que seguía mirando su reloj contradecía sus palabras. Elena se cambió con movimientos mecánicos. El vestido le quedaba sorprendentemente bien, ajustándose a su figura de una manera que la hacía lucir más sofisticada de lo que se sentía. Soltó su cabello del moño, dejándolo caer en ondas naturales. No era una transformación de película, seguía viéndose cansada, pero al menos ahora no parecía que acababa de salir de un turno de 16 horas. Cuando salió, Arturo estaba hablando por teléfono en voz baja. No, mamá, ya te dije que llegaremos un poco tarde, pero vamos en camino. Sí, ella viene conmigo. No, no quiero que le digas nada extraño cuando lleguemos. Mamá, por favor. Había una exasperación cariñosa en su voz. Cuando se giró y la vio, su expresión cambió por completo. El teléfono casi se le cae de las manos. Luz, es hermoso, dijo finalmente, y la sinceridad en su voz la tomó desprevenida. Gracias, murmuró ella sin saber qué más decir. Bien,
Ahora necesitamos hablar sobre nuestra historia, dijo Arturo mientras caminaban hacia la salida. Elena podía sentir las miradas curiosas del personal nocturno. Mi familia va a hacerte preguntas, muchas preguntas. Necesitamos que nuestras respuestas coincidan, o se darán cuenta de que esto es una farsa en 5 minutos. ¿Qué clase de preguntas?, preguntó Elena, sintiendo su nerviosismo crecer con cada paso. Afuera, un coche negro esperaba junto a la acera. Lo básico, respondió él, abriéndole la puerta trasera del auto con un gesto caballeroso. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Qué te gusta de mí? Ese tipo de cosas. Se deslizó en el asiento junto a ella. Pensé que podríamos decir que nos conocimos hace 3 meses en una cafetería. Nada muy elaborado, solo una historia simple que sea fácil de recordar. Una cafetería, repitió Elena. No es demasiado cliché. Arturo sonrió levemente. Las mejores mentiras son las más simples. Así que, nos conocimos en una cafetería cerca de mi oficina. Tú estabas leyendo un libro. Yo derramé mi café en tu mesa sin querer. Me disculpé comprándote otro, y comenzamos a hablar. Descubrimos que teníamos mucho en común, a pesar de nuestras diferencias obvias, y decidimos seguir viéndonos. 3 meses después, aquí estamos. ¿Y por qué les has estado mintiendo a tu familia sobre tener novia durante 3 meses? ¿No les parece sospechoso que nunca hayan escuchado de mí hasta ahora? La expresión de Arturo se ensombreció. Les dije que estabas muy ocupada con tu trabajo, y que eras una persona privada que no se sentía cómoda con toda la atención familiar todavía. Mi familia es intensa, especialmente mi madre y mis tías. Les pedí que me dieran tiempo antes de presentarte oficialmente. La verdad es que llevo años inventando excusas. Ya. No puedo seguir apareciendo solo, porque mi familia ha decidido que mi soltería es un problema personal que necesitan resolver. Había amargura y resignación en su voz. Elena lo observó en silencio. ¿Y qué pasa cuando termine esta noche?, preguntó ella en voz baja. ¿Qué les dirás cuando yo desaparezca de tu vida tan misteriosamente como aparecí? Arturo se giró para mirarla, y en la penumbra del auto sus ojos parecían más oscuros, más intensos. Ya pensaré en eso cuando llegue el momento. Por ahora, solo necesito sobrevivir esta noche sin que mi familia piense que soy un completo desastre. Extendió su mano hacia ella, sus dedos entrelazándose con los de ella en un gesto que se suponía debía ser pura actuación, pero que se sintió extrañamente reconfortante. ¿Lista para esto? Lista, mintió, y él sonrió, como si supiera que no era verdad, pero agradeciera el esfuerzo de todas formas. El auto giró en una calle arbolada donde las casas se hacían cada vez más grandes y espaciadas, brillando con luces navideñas elaboradas. Elena sintió su estómago dar un vuelco cuando el auto se detuvo frente a la entrada de la casa de la abuela de Arturo. Era una declaración de riqueza acumulada a través de generaciones. Las ventanas resplandecían con luz cálida, y podía escuchar el murmullo lejano de conversaciones y risas. Era la típica escena navideña de película, tan alejada de su propia realidad que se sintió como si estuviera a punto de entrar en un set de filmación. Arturo debió notar cómo sus dedos se tensaban alrededor de su bolso porque cubrió su mano con la suya, apretándola suavemente. Respira, Elena. Solo son personas. Personas ruidosas, entrometidas y dramáticas, pero al final del día solo quieren ver que estoy bien, que soy feliz. ¿Y eres feliz?, preguntó Elena antes de poder contenerse. La pregunta, demasiado personal para dos extraños, flotó entre ellos. Solo me preguntaba por qué alguien con todo lo que tú tienes necesitaría inventar una novia falsa en lugar de simplemente encontrar una real. Arturo la miró durante un largo momento. La felicidad es complicada cuando la gente espera que tu vida entera sea una historia de éxito continuo. Tuve una relación seria hace 2 años. Ella era exactamente el tipo de mujer que mi familia adoraría. Planeábamos casarnos. Pero resultó que lo que ella amaba no era yo, sino la idea de mí, el apellido, el estilo de vida. Se recargó contra el asiento. Cuando descubrí que me había sido infiel, me di cuenta de que tal vez nunca me había conocido realmente.
Desde entonces, he preferido mantener mi vida privada. Es más fácil no arriesgar tu corazón cuando lo mantienes fuera del alcance de todos. El silencio que siguió fue denso de comprensión mutua. Elena sabía algo sobre construir muros alrededor del corazón, sobre decidir que era más seguro estar sola que vulnerable. Entiendo más de lo que crees, dijo finalmente. A veces es más fácil fingir que arriesgarse a algo real. Arturo la miró con renovado interés. Por eso aceptaste este trato tan rápido. No solo es el dinero, ¿verdad? Es que entiendes lo que significa mantener distancia emocional, hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir sin complicarte con sentimientos inconvenientes. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta del auto se abrió. Señor Vidal, su madre ha salido a buscarlo. Efectivamente, una mujer elegante de unos 50 y tantos años apareció en el umbral de la puerta principal. Arturo Alejandro Vidal, ¿dónde has estado? La voz de la mujer llevaba ese tono que solo las madres pueden lograr. Arturo salió del auto con un movimiento fluido. Se acercó a su madre y la abrazó. Perdón, mamá. Tuve algunos asuntos que resolver, pero ya estoy aquí, y traje a alguien especial que quiero que conozcas. Extendió su mano hacia el auto, y Elena no tuvo más opción que tomarla y salir. Mamá, ella es Elena Soria. Elena, te presento a mi madre, Gabriela Vidal de Santillana. Mucho gusto, señora, logró decir Elena. Gabriela ignoró la mano extendida y la trajo hacia un abrazo cálido que olía a perfume caro y algo maternal. Nada de señora. Llámame Gabriela o, mejor aún, Gaby, como todos en la familia. Así que tú eres la famosa Elena de la que Arturo no deja de hablar. Estaba comenzando a pensar que eras un invento de su imaginación. Elena sintió el calor subir a sus mejillas, consciente de la ironía brutal de esas palabras. Ha sido difícil coordinar nuestras agendas. Mi trabajo es muy demandante y las horas son irregulares. Eso me contó Arturo, eres enfermera, ¿verdad? ¡Qué profesión tan noble! Gabriela enlazó su brazo con el de Elena, guiándola hacia la entrada principal. Hubo algo en su tono que sugirió respeto genuino. Y Elena sintió una pequeña porción de su tensión disminuir. El interior de la casa era aún más impresionante, pero lo que más le impactó no fue la opulencia, sino la calidez que emanaba del lugar, el amor evidente en cada fotografía familiar, en la forma en que las voces y risas llenaban el espacio con vida auténtica. Esta no era una casa museo, sino un hogar real. Toda la familia está en el comedor, explicó Gabriela. Arturo alcanzó a Elena y tomó su mano, entrelazando sus dedos de una manera que a cualquier observador parecería natural y romántica, pero que Elena sabía que era tanto para reconfortarla como para presentar un frente unido. Él estaba tan nervioso como ella. Cuando entraron al comedor, todas las conversaciones se detuvieron abruptamente. Al menos 20 personas se giraron para mirarlos con curiosidad y sorpresa. Al final de la mesa, en el asiento de honor, una mujer diminuta de cabello completamente blanco los observaba con ojos brillantes de inteligencia y esperanza. Esta tenía que ser la abuela, la matriarca, Isabel. Bueno, finalmente decides honrarnos con tu presencia, Arturo, dijo una voz masculina con tono burlón. Un hombre tan atractivo como él, pero con una sonrisa más fácil, levantó su copa. Y veo que has traído compañía. Esto sí que es una sorpresa. Javier, compórtate, advirtió Gabriela. Arturo forzó una sonrisa. Todos, quiero presentarles a Elena Soria, mi novia. Elena, este es mi hermano Javier, el comediante autoproclamado de la familia, y, por supuesto, a mi abuela Isabel, la mujer más importante de mi vida hasta que apareciste tú. Ese último comentario fue dirigido a Elena con una mirada que rogaba que siguiera el juego. Elena respiró profundo y dejó que una sonrisa genuina iluminara su rostro. Es un placer conocerlos a todos. Arturo ha hablado mucho de su familia. Gracias por recibirme en una noche tan especial. La abuela Isabel se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hacia ellos con pasos determinados. De cerca, Elena pudo ver las arrugas profundas que surcaban su rostro, pero sus ojos eran claros y agudos.
Déjame verte bien, niña, dijo con voz fuerte. Sus manos tomaron el rostro de Elena entre ellas, estudiando su rostro. Por un momento que pareció eterno, nadie en la habitación se movió, todos esperando el veredicto de la matriarca. Finalmente, una sonrisa lenta y genuina iluminó el rostro de Isabel. Tienes buenos ojos, honrados. Me gusta eso. Bienvenida a nuestra familia, Elena Soria. La cena se desarrolló entonces como una danza complicada, una coreografía social cuyos pasos Elena Soria debía aprender sobre la marcha, consciente de cada mirada furtiva y de cada pregunta que, aunque sonara inocente, ocultaba una evaluación profunda. Habían sido ubicados estratégicamente a un lado de la mesa, cerca de la abuela Isabel, para que la anciana pudiera observarlo sin esfuerzo, pero rodeados por un círculo de primos, tíos y hermanos cuya curiosidad era palpable en cada interacción. Javier, el hermano de Arturo, resultó ser exactamente lo que su primera impresión sugería: encantador, desenfadado y, para desgracia de Elena, demasiado perceptivo para su comodidad. Se sentó justo enfrente de ellos, con una sonrisa permanente que insinuaba que encontraba toda la situación inmensamente divertida. Entonces, Elena, cuéntanos cómo lograste lo imposible, dijo Javier mientras se servía más vino tinto en su copa, sus ojos brillando con una diversión apenas contenida. Mi hermano ha rechazado a más mujeres en los últimos 2 años que yo en toda mi vida. Y créeme, yo he conocido a muchas. ¿Cuál fue tu secreto? ¿Magia negra? ¿Algún hechizo ancestral? Su tono era ligero, pero Elena podía detectar la pregunta real debajo del humor, la curiosidad genuina sobre qué hacía especial a esta desconocida que había logrado penetrar las legendarias defensas de Arturo Vidal. Elena sintió la mano de Arturo encontrar la suya bajo el mantel de la mesa, sus dedos entrelazándose en lo que cualquiera asumiría que era un gesto romántico y dulce, pero que ella reconoció al instante como un ancla silenciosa, un recordatorio de que no estaba sola en esta actuación. No creo en la magia, respondió ella con una sonrisa que esperaba que luciera misteriosa en lugar de nerviosa. Simplemente creo que a veces 2 personas se encuentran en el momento correcto, cuando ambas están listas para algo real en lugar de solo conveniente. Las palabras, sorprendentemente, salieron más sinceras de lo que pretendía, resonando con algo verdadero en su propia experiencia, incluso mientras servían para mantener viva la farsa. Arturo la miró con sorpresa apenas disimulada, como si ella hubiera revelado algo sobre ambos que él no había considerado antes. Qué romántico, comentó una mujer mayor desde el otro lado de la mesa, una de las tías de Arturo, cuyo nombre se le había escapado a Elena al instante de ser presentada. ¿Y tus padres, querida, qué piensan de tu relación con Arturo? Seguramente deben estar encantados de que su hija esté con alguien tan exitoso. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Elena sintiera un escalofrío de incomodidad, como si la mujer estuviera insinuando que su interés en Arturo tenía que ver más con su cuenta bancaria que con su persona. Era exactamente el tipo de juicio clasista que Elena había temido encontrar, la suposición automática de que alguien de su posición económica solo podía estar con alguien como Arturo por mero beneficio material. Mi padre falleció hace varios años, respondió Elena con una voz cuidadosamente neutral, negándose a permitir que el dolor aún fresco por esa pérdida se filtrara en sus palabras. Y mi madre está feliz mientras yo sea feliz. Ella me enseñó que el valor de una persona no se mide por su riqueza, sino por su carácter, por cómo trata a los demás, especialmente cuando nadie está mirando. Sostuvo la mirada de la tía sin pestañear, dejando claro que no se dejaría intimidar ni menospreciar, sin importar cuántos ceros hubiera en las cuentas bancarias de los presentes. Arturo es un buen hombre. Eso es lo que importa. Un silencio incómodo descendió sobre la mesa por un momento, antes de que Gabriela, bendita sea, interviniera suavemente. Tu madre suena como una mujer muy sabia, Elena. Me encantaría conocerla algún día. La gratitud que Elena sintió hacia la madre de Arturo en ese instante fue desproporcionada a sus palabras, pero el simple acto de ser defendida, de ser tratada con respeto genuino en lugar de condescendencia disfrazada, significaba más de lo que podría expresar. Arturo apretó su mano bajo la mesa con más fuerza, sus ojos encontrándose con los de ella con algo que parecía peligrosamente cercano a la admiración. Elena tiene razón, dijo Arturo, su voz clara y firme,
exigiendo atención sobre lo que importaba realmente. He pasado años rodeado de personas que solo veían mi apellido y mis conexiones, que querían algo de mí en lugar de querer conocerme. Cuando conocí a Elena fue diferente porque ella no sabía quién era yo. No le importaba. Solo vio a un hombre torpe que había arruinado su tarde perfecta en la cafetería y decidió darme una oportunidad de todas formas. La forma en que lo contaba, tejiendo detalles inventados en su historia con tal convicción, era impresionante. Él era mejor actor de lo que había anticipado. O tal vez había algo de verdad emocional en sus palabras, aunque los hechos específicos fueran pura ficción. Ella me hace querer ser mejor de lo que soy. Me hace reír cuando tomo la vida demasiado en serio. Me recuerda que hay más en el mundo que hojas de cálculo y reuniones de negocios interminables. Elena lo observó mientras hablaba, notando cómo su postura se relajaba gradualmente, cómo la tensión en sus hombros disminuía a medida que su familia escuchaba con atención creciente. Había algo vulnerable en la forma en que exponía estos sentimientos, incluso siendo fabricados para una audiencia, como si al pretender sentir estas cosas se estuviera permitiendo admitir que quería sentirlas de verdad. Y ella te hace feliz, dijo la abuela Isabel, no como una pregunta, sino como una afirmación suave. La anciana había permanecido mayormente en silencio durante la cena, observando todo con esos ojos sabios que parecían ver más allá de las apariencias superficiales. ¿Puedo verlo en tu cara cuando la miras, Arturo? Es la misma forma en que tu abuelo me miraba a mí. Arturo se giró hacia su abuela, y algo en su expresión se suavizó por completo, toda la armadura corporativa que usualmente llevaba disolviéndose para revelar al nieto que claramente adoraba a esta mujer. Sí, abuela, me hace feliz. Y por un momento tan breve que Elena casi pensó que lo había imaginado, sus ojos encontraron los de ella con una intensidad que no era actuación, sino algo real y desconcertante. Una pregunta silenciosa flotando entre ellos que ninguno de los dos estaba preparado para responder. El resto de la cena fluyó mucho más fácilmente después de ese momento. Las preguntas se volvieron menos inquisitivas y más genuinamente curiosas. Las risas se hicieron más frecuentes mientras compartían historias familiares que pintaban un retrato de los Vidal como personas complicadas y reales, en lugar de la élite inalcanzable que Elena había temido. Javier resultó tener un talento particular para las anécdotas vergonzosas sobre la infancia de Arturo, incluyendo una sobre un concurso de ortografía en cuarto grado donde Arturo había olvidado cómo deletrear su propio apellido por los nervios, terminando en un llanto dramático en el escenario que la familia nunca le dejaba olvidar. Elena se encontró riendo genuinamente, no como parte de su actuación, sino porque la imagen de Arturo Vidal, el empresario intimidante, como un niño llorón que no podía deletrear bajo presión, era irresistiblemente adorable. Tenía 9 años, protestó Arturo, sus mejillas levemente ruborizadas de una forma que lo hacía lucir años más joven. Y el director me había gritado esa mañana por correr en el pasillo. Estaba traumatizado. Todos en la mesa se rieron, y Elena notó cómo la tensión que había detectado en él desde el hospital finalmente parecía disolverse por completo, reemplazada por una calidez auténtica mientras estaba rodeado de las personas que lo conocían y amaban sin condiciones. Era hermoso de presenciar este lado de él que probablemente pocos fuera de esa habitación llegaban a ver, el hombre detrás del traje caro y las negociaciones implacables. Después de la cena, mientras los adultos se movían hacia la sala para café y postres, Elena se excusó al baño, necesitando un momento para procesar todo lo que había experimentado en las últimas horas. Se encontró en un pasillo silencioso decorado con más fotografías familiares, su reflejo mirándola desde un espejo antiguo enmarcado en oro. Elena Soria, ¿qué estás haciendo aquí?, se preguntó en silencio, estudiando a la mujer en el vestido prestado que lucía como si perteneciera a este mundo, cuando ambas sabían que era una intrusa. Temporal. En pocas horas esto terminaría, volvería a su vida real, y esta noche se convertiría en un recuerdo extraño y surrealista que probablemente nunca compartiría con nadie por miedo a que pensaran que lo había inventado. Esconderte no es parte del trato, ¿sabes? La voz de Arturo la sobresaltó, y se giró para encontrarlo recargado contra el marco de la puerta, observándola con expresión indescifrable. Había abandonado su saco y ahora solo llevaba la camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos,
luciendo más relajado y accesible de lo que lo había visto en toda la noche. Aunque no te culparía si quisieras escapar. Sé que mi familia puede ser abrumadora cuando se lo proponen. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de asustarla, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que Elena pudiera oler su colonia mezclada con algo que era únicamente él. No me estoy escondiendo, mintió débilmente. Solo necesitaba un momento para respirar. Tu familia es maravillosa, Arturo, de verdad. Y lo decía en serio. Pero todo esto es mucho para procesar. Hace apenas unas horas estaba cambiando bolsas de suero en el hospital, preguntándome cómo iba a pagar mis facturas el próximo mes. Y ahora estoy aquí fingiendo ser tu novia frente a 20 personas que claramente te aman y quieren verte feliz. Es surrealista. Arturo asintió lentamente, sus ojos nunca dejándola de ella. Lo sé, y aprecio más de lo que puede expresar que estés haciendo esto por mí. Sé que no tenías que aceptar, que 30.000 euros probablemente no son suficiente compensación por la incomodidad de meterte en este mundo extraño por una noche. Pasó una mano por su cabello. Pero cuando estaba ahí en esa cama de hospital, adolorido y solo, pensando en tener que enfrentar otra Navidad familiar, siendo el proyecto de caridad de todos, el soltero triste que necesitaba ser arreglado, simplemente no podía soportarlo más. Necesitaba una salida, aunque fuera temporal, aunque fuera falsa. Su voz se quebró levemente en esa última palabra, y Elena sintió algo moverse en su pecho. Una empatía profunda por este hombre que tenía todo materialmente, pero que claramente luchaba con las mismas inseguridades y miedos que ella. No se siente tan falso, admitió Elena en voz baja, sorprendida por su propia honestidad. Lo que dijiste ahí adentro sobre querer ser visto como persona en lugar de como apellido o recursos, lo entiendo más de lo que piensas. En mi mundo, la gente me ve como la enfermera pobre, la que siempre está trabajando turnos extras, la que no puede permitirse salir con sus amigas porque cada euro cuenta. Nunca soy solo Elena, soy Elena con todas sus circunstancias adjuntas. Se abrazó a sí misma, sintiendo una vulnerabilidad inesperada al admitir esto. Esta noche, fingiendo ser alguien más, ha sido extrañamente liberador. Tu familia no me ve como un caso de lástima, sino como alguien que merece estar aquí por derecho propio. Es agradable, aunque sea solo una ilusión temporal. Arturo dio un paso más cerca, reduciendo el espacio entre ellos hasta que Elena pudo ver las motas más claras en sus ojos oscuros, la forma en que su respiración se había vuelto ligeramente irregular. ¿Y si no tuviera que ser temporal?, preguntó, su voz apenas un murmullo bajo. ¿Y si pudiéramos hacer esto real? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades imposibles y deseos medio formados que ninguno de los dos había planeado sentir. Antes de que Elena pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar completamente lo que él estaba sugiriendo, la voz de Javier resonó desde algún lugar cercano. Arturo, abuela quiere hacer el brindis y está preguntando por ustedes dos. No pueden esconderse toda la noche. El momento se rompió tan abruptamente como había comenzado. Arturo retrocedió, pasándose una mano por el rostro como si estuviera tratando de despertar de un sueño. Confuso. Deberíamos volver, dijo, su voz recuperando ese tono profesional que Elena reconocía como su armadura. No queremos decepcionar a mi abuela en su noche especial. Pero cuando extendió su mano hacia ella, cuando sus dedos se entrelazaron nuevamente en ese gesto que se había vuelto casi natural durante la velada, Elena supo que algo había cambiado entre ellos. Algo que no podía ser desechado simplemente porque el reloj marcara el final de su acuerdo. La sala estaba bañada en la luz dorada de las velas cuando regresaron, el árbol de Navidad brillando con luces que se reflejaban en las copas de cristal que todos sostenían en anticipación del brindis. La abuela Isabel se había instalado en su sillón favorito cerca de la chimenea. Antes de que Javier se emborrache demasiado para pronunciar palabras coherentes, comenzó Gabriela con humor afectuoso: quisiera proponer un brindis por la mujer más importante de nuestras vidas. Mamá, has sido nuestro faro durante 80 años, guiándonos con tu sabiduría cuando estábamos perdidos, apoyándonos con tu fortaleza cuando nos sentíamos débiles. Nos enseñaste que la familia no es solo sangre, sino elección.
que el amor verdadero requiere trabajo constante y perdón generoso. Su voz se quebró levemente. Has visto nacer a tus hijos, tus nietos, y ahora tus bisnietos. Has sobrevivido pérdidas que habrían destruido a personas menos fuertes. Y a través de todo, nunca has perdido tu capacidad de amar incondicionalmente, de ver lo mejor en cada uno de nosotros, incluso cuando nosotros mismos no podíamos verlo. Isabel escuchaba con las manos entrelazadas sobre su regazo, su rostro arrugado brillando con lágrimas silenciosas. Había dignidad en su vulnerabilidad, una aceptación serena de la emotividad del momento que tocó algo profundo en el pecho de Elena. Pensó en su propia abuela, que había fallecido cuando ella tenía 12 años, una mujer fuerte que siempre había encontrado tiempo para enseñarle a Elena sobre el valor del trabajo honesto y la importancia de mantener la cabeza en alto sin importar las circunstancias. Yo quiero decir algo también, Arturo habló de repente, su voz clara cortando a través del silencio emocional. Todas las miradas se giraron hacia él, y Elena sintió su mano apretar la de ella con fuerza casi dolorosa, como si necesitara ese ancla física para lo que estaba a punto de decir. Abuela, cuando abuelo murió hace 5 años, pensé que nunca superarías esa pérdida. Estuvieron casados 62 años. Compartieron una vida que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Te vi hundirte en el dolor de una manera que me asustó, porque siempre te había visto como invencible. Su voz temblaba ligeramente, pero continuó con determinación. Pero me enseñaste algo importante durante ese tiempo. Me mostraste que el amor verdadero no termina con la muerte, que la tristeza es solo el precio que pagamos por haber amado profundamente, que está bien sentir dolor porque significa que lo que tuvimos valió la pena. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Elena con una intensidad que la dejó sin aliento. Durante años he tenido miedo de amar así, de arriesgarme a ese tipo de dolor. Eventualmente construí muros alrededor de mi corazón, pensando que estaba siendo inteligente, protegiéndome. Pero últimamente he comenzado a entender que esos muros no me protegían, solo me aislaban de lo único que realmente importa en esta vida. Levantó su copa hacia su abuela. Gracias por recordarme que vale la pena arriesgarse, que una vida sin amor profundo no es realmente una vida en absoluto. El silencio que siguió fue tan completo que Elena podía escuchar el crepitar del fuego en la chimenea. No sabía si Arturo estaba actuando todavía, o si estas palabras venían de algún lugar genuino dentro de él, pero la forma en que su familia lo miraba con orgullo y alivio sugería que esto era algo que habían estado esperando escuchar durante mucho tiempo. Isabel extendió una mano temblorosa hacia su nieto, y Arturo se acercó, arrodillándose junto a su silla. Arturo, mi niño, susurró Isabel, su voz áspera con emoción. Tu abuelo estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido, no solo por tus logros profesionales, sino por finalmente permitirte ser vulnerable, por abrirte al amor otra vez después de todo el dolor que has soportado. Sus ojos se movieron hacia Elena con una claridad penetrante que la hizo estremecerse. Cuida bien de mi nieto, Elena. Detrás de toda esa armadura corporativa hay un corazón que necesita ser recordado de que merece ser amado. Elena sintió las palabras como un peso físico sobre sus hombros, la responsabilidad implícita mezclándose con la culpa de su engaño. Esta mujer le estaba confiando algo precioso. Lo haré, prometió, y la sinceridad en su voz la sorprendió incluso a ella misma. Tiene mi palabra. Isabel apretó sus manos con sorprendente fuerza. El amor verdadero es siempre generoso, niña. Recuerda eso mientras navegas lo que viene. La noche continuó con una magia renovada. Javier hizo reír a todos con una historia sobre cómo Isabel había ahuyentado a un ladrón de su casa a los 70 años usando solo su bastón. Elena se encontró deseando poder conocer mejor a esta familia, no como la novia falsa de Arturo, sino como ella misma, deseando que las circunstancias fueran diferentes y esto no tuviera que terminar cuando el reloj marcara medianoche. Después del brindis, Arturo fue secuestrado por un grupo de tíos que querían hablar de negocios, y Elena se encontró sola momentáneamente, observando todo desde su posición junto a la ventana. Podía ver su reflejo superpuesto contra la oscuridad exterior, una mujer en un vestido caro que no le pertenecía, fingiendo ser alguien que no era. La melancolía que sintió la tomó por sorpresa,
un anhelo por algo que ni siquiera había sabido que quería hasta esta noche. Esconderte no es parte del trato, ¿sabes? La voz de Arturo Vidal la sobresaltó, y se giró para encontrarlo recargado contra el marco de la puerta del pasillo, observándola con una expresión indescifrable. Había dejado su saco y ahora llevaba la camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos, luciendo más relajado y accesible de lo que lo había visto en toda la noche. Aunque no te culparía si quisieras escapar. Sé que mi familia puede ser abrumadora cuando se lo proponen. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de asustarla, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que Elena Soria pudiera percibir el aroma de su colonia mezclado con algo que era únicamente él. No me estoy escondiendo, mintió débilmente. Solo necesitaba un momento para respirar. Tu familia es maravillosa, Arturo, de verdad. Y lo decía en serio, a pesar de las aprensiones iniciales y de los comentarios clasistas de algunas tías, la mayoría de ellos habían sido cálidos y acogedores de maneras que Elena no había anticipado. Pero todo esto es mucho para procesar. Hace apenas unas horas estaba cambiando bolsas de suero en el hospital, preguntándome cómo iba a pagar mis facturas el próximo mes. Y ahora estoy aquí fingiendo ser tu novia frente a 20 personas que claramente te aman y quieren verte feliz. Es surrealista. Arturo asintió lentamente, sus ojos nunca apartándose de ella. Lo sé, y aprecio más de lo que puede expresar que estés haciendo esto por mí. Sé que no tenías que aceptar, que 30.000 euros probablemente no son suficiente compensación por la incomodidad de meterte en este mundo extraño por una noche. Pasó una mano por su cabello, ese gesto de frustración que Elena reconocía ahora como característico. Pero cuando estaba ahí en esa cama de hospital, adolorido y solo, pensando en tener que enfrentar otra Navidad familiar, siendo el proyecto de caridad de todos, el soltero triste que necesitaba ser arreglado, simplemente no podía soportarlo más. Necesitaba una salida, aunque fuera temporal, aunque fuera falsa. Su voz se quebró levemente en esa última palabra, y Elena sintió una profunda empatía por este hombre que tenía todo materialmente, pero que claramente luchaba con las mismas inseguridades y miedos que ella. No se siente tan falso, admitió Elena en voz baja, sorprendida por su propia honestidad. Lo que dijiste ahí adentro sobre querer ser visto como persona en lugar de como apellido o recursos, lo entiendo más de lo que piensas. En mi mundo, la gente me ve como la enfermera pobre, la que siempre está trabajando turnos extras, la que no puede permitirse salir con sus amigas porque cada euro cuenta. Se abrazó a sí misma, sintiendo una vulnerabilidad inesperada al admitir esto. Nunca soy solo Elena, soy Elena con todas sus circunstancias adjuntas. Esta noche, fingiendo ser alguien más, ha sido extrañamente liberador. Tu familia no me ve como un caso de lástima, sino como alguien que merece estar aquí por derecho propio. Es agradable, aunque sea solo una ilusión temporal. Arturo dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos hasta que Elena pudo ver las motas más claras en sus ojos oscuros, la forma en que su respiración se había vuelto ligeramente irregular. ¿Y si no tuviera que ser temporal?, preguntó, su voz apenas un murmullo. ¿Y si pudiéramos hacer esto real? La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades imposibles y deseos medio formados que ninguno de los dos había planeado sentir. Antes de que Elena pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar completamente lo que él estaba sugiriendo, la voz de Javier resonó desde algún lugar cercano. Arturo, abuela quiere hacer el brindis y está preguntando por ustedes dos. No pueden esconderse toda la noche. El momento se rompió tan abruptamente como había comenzado. Arturo retrocedió, pasándose una mano por el rostro como si estuviera tratando de despertar de un sueño confuso. Deberíamos volver, dijo, su voz recuperando ese tono profesional que Elena reconocía como su armadura. No queremos decepcionar a mi abuela en su noche especial. Pero cuando extendió su mano hacia ella, cuando sus dedos se entrelazaron nuevamente en ese gesto que se había vuelto casi natural durante la velada, Elena supo que algo había cambiado entre ellos. Algo que no podía ser desechado simplemente porque el reloj marcara el final de su acuerdo. La sala estaba bañada en la luz dorada de las velas cuando regresaron,
el árbol de Navidad brillando con luces que se reflejaban en las copas de cristal que todos sostenían en anticipación del brindis. La abuela Isabel se había instalado en su sillón favorito cerca de la chimenea, donde ardía un fuego acogedor. Su bastón descansaba contra el brazo acolchado mientras observaba a su familia reunida con expresión de satisfacción absoluta. Había algo conmovedor en la escena, pensó Elena. Esta mujer había construido todo esto, no solo la riqueza material evidente en cada detalle de la casa, sino algo más valioso, una familia que claramente se amaba a pesar de sus diferencias y complicaciones. 80 años de vida, de alegrías y pérdidas, de decisiones que habían llevado a este momento donde 3 generaciones se reunían para celebrarla. Antes de que Javier se emborrache demasiado para pronunciar palabras coherentes, comenzó Gabriela con humor afectuoso que provocó risas y una protesta indignada de su hijo menor. Quisiera proponer un brindis por la mujer más importante de nuestras vidas. Mamá, has sido nuestro faro durante 80 años, guiándonos con tu sabiduría cuando estábamos perdidos, apoyándonos con tu fortaleza cuando nos sentíamos débiles. Nos enseñaste que la familia no es solo sangre, sino elección, que el amor verdadero requiere trabajo constante y perdón generoso. Su voz se quebró levemente y Elena vio lágrimas brillando en sus ojos. Has visto nacer a tus hijos, tus nietos y ahora tus bisnietos. Has sobrevivido pérdidas que habrían destruido a personas menos fuertes. Y a través de todo, nunca has perdido tu capacidad de amar incondicionalmente, de ver lo mejor en cada uno de nosotros, incluso cuando nosotros mismos no podíamos verlo. Isabel escuchaba con las manos entrelazadas sobre su regazo, su rostro arrugado brillando con lágrimas silenciosas que no intentaba ocultar. Había dignidad en su vulnerabilidad, una aceptación serena de la emotividad del momento que tocó algo profundo en el pecho de Elena. Pensó en su propia abuela, una mujer fuerte que había trabajado limpiando casas ajenas para mantener a su familia, pero que siempre había encontrado tiempo para enseñarle a Elena sobre el valor del trabajo honesto y la importancia de mantener la cabeza en alto sin importar las circunstancias. ¿Cuánto habría dado por tener más tiempo con ella, por poder celebrar sus 80 años rodeada de amor como esta familia celebraba ahora? Yo quiero decir algo también, Arturo habló de repente, su voz clara cortando a través del silencio emocional que había seguido a las palabras de su madre. Todas las miradas se giraron hacia él y Elena sintió su mano apretar la de ella con fuerza casi dolorosa, como si necesitara ese ancla física para lo que estaba a punto de decir. Abuela, cuando abuelo murió hace 5 años, pensé que nunca superarías esa pérdida. Estuvieron casados 62 años. Compartieron una vida que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Te vi hundirte en el dolor de una manera que me asustó, porque siempre te había visto como invencible. Su voz temblaba ligeramente, pero continuó con determinación. Pero me enseñaste algo importante durante ese tiempo. Me mostraste que el amor verdadero no termina con la muerte, que la tristeza es solo el precio que pagamos por haber amado profundamente, que está bien sentir dolor porque significa que lo que tuvimos valió la pena. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Elena con una intensidad que la dejó sin aliento. Durante años he tenido miedo de amar así, de arriesgarme a ese tipo de dolor. Eventualmente construí muros alrededor de mi corazón, pensando que estaba siendo inteligente, protegiéndome. Pero últimamente he comenzado a entender que esos muros no me protegían, solo me aislaban de lo único que realmente importa en esta vida. Levantó su copa hacia su abuela. Gracias por recordarme que vale la pena arriesgarse, que una vida sin amor profundo no es realmente una vida en absoluto. El silencio que siguió fue tan completo que Elena podía escuchar el crepitar del fuego en la chimenea, el tintineo distante de hielo en las copas, mientras las personas ajustaban sus agarres. No sabía si Arturo estaba actuando todavía o si estas palabras venían de algún lugar genuino dentro de él, pero la forma en que su familia lo miraba con orgullo y alivio mezclado sugería que esto era algo que habían estado esperando escuchar durante mucho tiempo. Isabel extendió una mano temblorosa hacia su nieto, y Arturo se acercó arrodillándose junto a su silla de una manera que debió haber sido agónica para sus costillas lastimadas, pero que no mostró en su expresión. Arturo, mi niño, susurró Isabel, su voz áspera con emoción, mientras acariciaba su mejilla con una ternura maternal que trascendía generaciones.
Tu abuelo estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido, no solo por tus logros profesionales, sino por finalmente permitirte ser vulnerable, por abrirte al amor otra vez después de todo el dolor que has soportado. Sus ojos se movieron hacia Elena con una claridad penetrante que la hizo estremecerse. Cuida bien de mi nieto, Elena. Detrás de toda esa armadura corporativa hay un corazón que necesita ser recordado de que merece ser amado. Elena sintió las palabras como un peso físico sobre sus hombros, la responsabilidad implícita en ellas mezclándose con la culpa de su engaño. Esta mujer estaba confiándole algo precioso, su nieto herido y cauteloso, sin saber que todo era una farsa elaborada que terminaría en pocas horas. Lo haré, prometió, y la sinceridad en su voz la sorprendió incluso a ella misma. Porque aunque todo esto fuera falso, aunque mañana volviera a su vida normal y nunca viera a Arturo Vidal otra vez, en este momento quería protegerlo. Quería ser la persona que Isabel creía que era. Tiene mi palabra. Isabel apretó sus manos con sorprendente fuerza para alguien de su edad. El amor verdadero es siempre generoso, niña. Recuerda eso mientras navegas lo que viene. Los brindis continuaron, cada miembro de la familia compartiendo anécdotas y palabras de amor para la matriarca. Javier hizo reír a todos con una historia sobre cómo Isabel había ahuyentado a un ladrón de su casa cuando tenía 70 años usando solo su bastón. Los primos más jóvenes hablaron sobre las lecciones que había enseñado, la paciencia que había mostrado, las galletas perfectas que horneaba cada Navidad sin fallar. Era un tributo hermoso a una vida bien vivida, a una mujer que claramente había tocado profundamente a todos los que la conocían. Elena se encontró deseando poder conocer mejor a esta familia, no como la novia falsa de Arturo, sino como ella misma, deseando que las circunstancias fueran diferentes y esto no tuviera que terminar cuando el reloj marcara medianoche. Después del brindis, la reunión se fragmentó en conversaciones más pequeñas. Algunos familiares se movieron hacia el piano en la esquina donde alguien comenzó a tocar villancicos tradicionales. Otros se instalaron en sofás para continuar bebiendo y compartiendo historias. Arturo fue secuestrado por un grupo de tíos que querían hablar de negocios, y Elena se encontró sola momentáneamente, observando todo desde su posición junto a la ventana. Podía ver su reflejo superpuesto contra la oscuridad exterior, una mujer en un vestido caro que no le pertenecía, fingiendo ser alguien que no era en un mundo al que nunca pertenecería realmente. La melancolía que sintió la tomó por sorpresa, un anhelo por algo que ni siquiera había sabido que quería hasta esta noche. No dejes que la intensidad de todo esto te abrume. La voz de Javier la sobresaltó, y Elena Soria se giró para encontrarlo de pie junto a ella con 2 copas de vino, ofreciéndole una con una sonrisa amable. Sé que mi familia puede parecer mucho, especialmente cuando nos juntamos todos, pero son buenas personas bajo todo el drama y las expectativas imposibles. Tomó un sorbo de su propia copa, sus ojos estudiándola con un interés genuino. Dime algo, Elena. ¿Realmente amas a mi hermano, o hay algo más en esta historia perfecta que nos han contado? Elena casi se atragantó con su vino, su corazón acelerándose con pánico. ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Su voz sonó demasiado defensiva, incluso a sus propios oídos, y maldijo internamente su incapacidad para mentir convincentemente bajo presión. Javier sonrió, pero no había malicia en su expresión, solo curiosidad y algo parecido a la preocupación fraternal. Relájate, no estoy acusándote de nada nefasto. Es solo que conozco a mi hermano mejor que nadie, y he visto cómo actúa cuando está genuinamente interesado en alguien versus cuando está representando un papel. Esta noche hay algo diferente en él, algo más real que he visto en años. Pero también hay algo en la forma en que te mira a ti, en cómo ustedes dos interactúan, que no encaja completamente con la historia de 3 meses de relación que están vendiendo. Elena sintió el pánico crecer, pero también admiración por la percepción de este hombre. Javier Vidal no era solo el comediante despreocupado que pretendía ser. Había una inteligencia aguda detrás de esa fachada relajada. No sé qué quieres que te diga, admitió finalmente, decidiendo que la verdad parcial era más segura que continuar la mentira con alguien que claramente veía a través de ella. Tu hermano y yo nos conocimos hoy en circunstancias inusuales. Él necesitaba ayuda,
y yo estaba en posición de ofrecérsela. Lo que está pasando entre nosotros es complicado y confuso. Y honestamente, no sé qué pensar de todo esto. Era la respuesta más honesta que podía dar sin revelar completamente su arreglo financiero. Javier asintió lentamente, como si esto confirmara algo que había sospechado. Pensé que había algo así. Arturo tiene tendencia a tomar decisiones impulsivas cuando está desesperado, aunque nunca lo admitiría porque arruinaría su imagen de empresario calculador. Tomó otro sorbo de vino, sus ojos siguiendo a su hermano al otro lado de la sala. Pero aquí está la cosa, Elena. He visto a mi hermano con muchas mujeres a lo largo de los años. Y la forma en que te miró durante ese discurso sobre el amor y el riesgo, eso no era actuación. Eso era miedo real de alguien que se está dando cuenta de que podría estar sintiendo algo que no planeaba sentir. Sus ojos encontraron los de ella con una seriedad inesperada. Así que, mi consejo no solicitado es este, sea lo que sea que comenzó esta situación, dale una oportunidad real de convertirse en algo genuino. Arturo ha pasado demasiado tiempo escondiéndose detrás de sus muros. Si tú eres alguien que puede ayudarlo a derribarlos, entonces ambos merecen explorar esa posibilidad sin importar cómo comenzó. Antes de que Elena pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente las implicaciones de lo que Javier estaba sugiriendo, Arturo apareció a su lado. ¿De qué están hablando ustedes dos?, preguntó con tono ligero, pero con ojos cautelosos que se movían entre su hermano y Elena, como si temiera lo que podría haber sido revelado. Javier sonrió con inocencia exagerada. Solo estaba conociendo mejor a tu encantadora novia, hermano, descubriendo si es lo suficientemente buena para ti, o si necesito hacer mi papel de hermano protector y ahuyentarla. Le guiñó un ojo a Elena antes de alejarse hacia el grupo junto al piano, dejándolos solos otra vez. Arturo observó a su hermano irse con expresión sospechosa antes de girarse hacia Elena. ¿Estás bien? Javier puede ser intenso cuando quiere. Si dijo algo que te incomodó, puedo hablar con él. Había una preocupación genuina en su voz que hizo que algo se apretara en el pecho de Elena. Estoy bien, le aseguró, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Las palabras de Javier habían plantado semillas de posibilidad en su mente que eran peligrosas de considerar. Tu hermano es perceptivo, eso es todo. Más de lo que probablemente le das crédito. Arturo resopló suavemente. Oh, le doy todo el crédito del mundo. Javier siempre ha podido leer a las personas de maneras que yo envidio. Es parte de por qué es tan exitoso en lo que hace. Hubo silencio entre ellos por un momento, cargado de cosas no dichas. Elena, dijo Arturo, rompiendo el silencio, su voz más baja y seria. Sobre lo que pregunté antes en el pasillo, sobre hacer esto real, no tienes que responder ahora. Sé que es una locura, que apenas nos conocemos, pero esta noche contigo ha sido la primera vez en años que he sentido que podía ser yo mismo sin pretensiones. Y pensé que tal vez tú sentías algo similar. Elena lo miró. A este hombre complicado que había irrumpido en su vida hace apenas horas con una propuesta absurda que había aceptado por desesperación financiera. Lo miró y vio no al millonario arrogante que había temido encontrar, sino a alguien tan perdido y solo como ella, buscando conexión genuina en un mundo que a menudo parecía diseñado para mantener a las personas aisladas en sus respectivas luchas. Siento algo, admitió finalmente, las palabras escapando antes de que pudiera censurarlas. No sé qué es exactamente o qué significa, pero sí, esta noche ha sido diferente de cualquier cosa que haya experimentado antes. Respiró profundo, reuniendo coraje. Pero Arturo, nuestros mundos son tan diferentes. Cuando esto termine, cuando vuelva a mi vida real mañana, ¿cómo funcionaría algo entre nosotros? No lo sé, admitió él con honestidad brutal. Pero me gustaría intentar averiguarlo si tú estás dispuesta. No esta noche, no bajo la presión de esta farsa, pero mañana o la próxima semana, cuando hayamos tenido tiempo de procesar todo esto. Puedo llamarte, podemos tomar café de verdad esta vez, sin familia mirando, sin expectativas o actuaciones. Solo dos personas conociéndose honestamente. La esperanza en su voz era tan vulnerable que dolía escucharla. Elena abrió la boca para responder,
pero las palabras se atascaron en su garganta cuando el sonido de las campanadas del reloj de la sala comenzó a resonar, marcando la medianoche. 12 campanadas que transformaron la Nochebuena en Navidad, cada una vibrando a través de la casa como un recordatorio de que el tiempo no esperaba a nadie, ni siquiera a dos personas tratando desesperadamente de descifrar qué era real y qué era actuación en medio de una farsa que se había vuelto peligrosamente genuina. La familia comenzó a aplaudir y abrazarse, intercambiando felicitaciones mientras el ambiente se llenaba de alegría espontánea. Alguien puso música navideña más alta, y los niños más pequeños corrieron hacia el árbol donde sabían que pronto podrían abrir sus regalos. «Feliz Navidad», Elena, dijo Arturo suavemente, sus ojos nunca dejándola de ella, incluso mientras el caos festivo se desarrollaba alrededor de ellos. Había algo en la forma en que lo dijo, que hizo que las palabras significaran más que un simple saludo tradicional, como si estuviera ofreciéndole algo más profundo que buenos deseos estacionales. Elena sintió lágrimas inesperadas picar sus ojos, abrumada por la intensidad emocional de todo lo que había experimentado en estas pocas horas extraordinarias. «Feliz Navidad», Arturo susurró de vuelta, y luego sin pensarlo demasiado, sin analizar las consecuencias o la propiedad del gesto, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él en un beso que comenzó tentativo, pero rápidamente se profundizó en algo más urgente y desesperado. Arturo respondió de inmediato, sus brazos rodeándola y atrayéndola más cerca, mientras todo lo demás se desvanecía, la familia, la música, sus propias dudas y miedos. Todo consumido por la intensidad de esta conexión que ninguno de los dos había planeado, pero que se sentía inevitable de todas formas. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando pesadamente, Elena fue consciente de que la conversación en la sala se había detenido momentáneamente. Miró alrededor para encontrar a la familia de Arturo observándolos con sonrisas conocedoras y expresiones de satisfacción apenas contenida. La abuela Isabel los miraba con lágrimas brillando en sus ojos sabios, una mano sobre su corazón, como si estuviera presenciando algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Gabriela tenía esa expresión que solo las madres pueden tener cuando ven a sus hijos encontrar algo precioso, orgullo mezclado con alivio y esperanza. Incluso Javier les guiñó un ojo desde su posición junto al piano, su sonrisa diciendo claramente que él había sabido todo el tiempo que algo real estaba desarrollándose bajo la superficie de su farsa cuidadosamente construida. «Creo que necesitamos hablar», dijo Arturo, su voz ronca con emoción. «Ahora a solas». Tomó su mano y la guió a través de la sala, hacia las puertas francesas que daban a un balcón que Elena no había notado antes. El aire nocturno era fresco cuando salieron, llevándose con él el calor sofocante de la sala llena de gente y reemplazándolo con una claridad que hacía más fácil respirar, más fácil pensar. Desde aquí podían ver el jardín bañado en luz de luna, las decoraciones navideñas brillando suavemente entre los árboles, el mundo pacífico y silencioso en contraste con el tumulto en el interior y en sus propios corazones. Ese beso, Arturo Vidal se giró para mirarla directamente en el balcón, su voz grave. «No fue parte de nuestra actuación, ¿verdad?» No era realmente una pregunta, sino una confirmación de algo que ambos sabían, pero que necesitaba ser verbalizado en la quietud de la noche. Elena Soria negó con la cabeza lentamente, su corazón latiendo con tanta fuerza que estaba segura de que él podía escucharlo. «No. No fue real eso. Lo que sea que esté pasando entre nosotros, es real, y me aterroriza porque no tiene sentido». Sus palabras salieron como una confesión, liberándola de la carga de fingir que entendía lo que estaba sintiendo. «Nos conocimos hace apenas horas. Acepté tu propuesta por dinero, por necesidad desesperada, no porque esperara sentir algo por ti. Pero en algún momento de esta noche loca, entre tu familia y tus palabras sobre amor y riesgo, entre ver quién eres realmente detrás de toda esa armadura corporativa, comencé a sentir algo que no puedo explicar racionalmente». Arturo se acercó, eliminando la distancia entre ellos hasta que pudo tomar su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba con la urgencia en sus ojos. «No necesitas explicarlo racionalmente porque yo siento exactamente lo mismo. Cuando te vi esta noche en ese vestido, cuando escuché cómo defendías tu dignidad frente a mi tía, cuando prometiste a mi abuela que cuidarías de mí con una sinceridad que no tenías que mostrar en una farsa pagada, algo dentro de mí cambió.
Su pulgar acarició su mejilla suavemente. He pasado años siendo cínico sobre el amor, convenciéndome de que las conexiones instantáneas eran solo cuentos de hadas para ingenuos. Pero aquí estás tú, esta mujer extraordinaria que irrumpió en mi vida cuando más la necesitaba. Y de repente todos mis argumentos racionales sobre por qué el amor a primera vista no existe se sienten vacíos e irrelevantes. Amor a primera vista, repitió Elena, saboreando las palabras. ¿Es eso lo que crees que es esto? Su voz temblaba entre esperanza y miedo. Arturo sonrió. Esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro en algo cálido y accesible. No lo sé. Tal vez es demasiado pronto para llamarlo amor, pero es algo profundo y real y aterrador en las mejores formas posibles. Es la sensación de haber estado buscando algo sin saber qué era, hasta que de repente está frente a ti, mirándote con ojos que ven más allá de tu riqueza o tu apellido, hasta la persona real que has olvidado como ser con los demás. Presionó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose en el espacio mínimo entre ellos. Quiero intentar esto, Elena. No como una farsa, no como un arreglo de negocios, sino como algo real. Sé que nuestros mundos son diferentes, sé que habrá complicaciones y desafíos, pero después de esta noche no puedo imaginar dejarte ir sin al menos intentar ver a dónde nos lleva esto. Elena cerró los ojos, permitiendo que sus palabras se hundieran profundamente en su corazón. Pensó en todas las razones por las que esto era una locura, todas las formas en que podría terminar mal. Pero luego pensó en cómo se había sentido esta noche, siendo vista realmente por primera vez en años, siendo valorada no a pesar de sus circunstancias, sino incluyéndolas como parte de quien era. Pensó en la vulnerabilidad que Arturo había mostrado, en cómo había confiado en ella con partes de sí mismo que claramente no compartía con muchos. Y pensó en ese beso, en cómo se había sentido como si algo se alineara perfectamente en el universo por un momento. Está bien, susurró, abriendo los ojos para encontrarlo mirándola con una intensidad que robaba el aliento. Intentémoslo. No sé cómo funcionará. No tengo garantías de que no terminemos lastimándonos mutuamente. Pero tienes razón sobre una cosa, después de esta noche no puedo simplemente volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Tú has cambiado algo en mí también. La sonrisa que iluminó el rostro de Arturo era pura alegría sin filtro, el tipo de expresión que probablemente pocas personas llegaban a ver en el empresario normalmente controlado. La besó otra vez, más suave esta vez, pero no menos apasionado, sellando su acuerdo de una manera que las palabras nunca podrían. Cuando se separaron, ambos sonreían como adolescentes descubriendo el romance por primera vez, aturdidos por la rapidez con la que sus vidas habían cambiado de rumbo en una sola noche extraordinaria. Hay algo que necesito hacer, dijo Arturo de repente, tomando su mano y guiándola de vuelta hacia el interior. La familia estaba ahora reunida alrededor del árbol, los niños rasgando papel de regalo con entusiasmo mientras los adultos observaban con indulgencia. Arturo la condujo directamente hacia donde Isabel estaba sentada, todavía en su lugar de honor junto a la chimenea. Abuela, dijo Arturo, arrodillándose nuevamente junto a su silla mientras mantenía la mano de Elena firmemente en la suya. Hay algo que necesitas saber. Elena y yo, nuestra historia no es exactamente como la contamos. Elena sintió pánico instantáneo, segura de que estaba a punto de confesar su farsa y arruinarlo todo. Pero Arturo continuó con voz firme. Nos conocimos solo hoy, no hace 3 meses. Las circunstancias fueron inusuales y complicadas, y le pedí que viniera aquí conmigo bajo falsas pretensiones, porque estaba desesperado y solo y cansado de decepcionar a esta familia. Pero algo extraordinario pasó esta noche. Lo que comenzó como una mentira conveniente se transformó en algo completamente real. Me enamoré de ella, abuela. En el transcurso de unas pocas horas, esta mujer increíble logró derribar muros que pasé años construyendo. Y sé que es rápido y probablemente suena loco, pero también sé que es verdad. Isabel escuchó todo esto sin cambiar su expresión, sus ojos moviéndose entre su nieto y Elena con esa percepción penetrante que venía de 80 años de leer personas. Finalmente, una sonrisa lenta y conocedora se extendió por su rostro arrugado. ¿Crees que no lo sabía, niño tonto?
dijo con afecto exasperado. Tengo 80 años, no estoy ciega ni sorda. Vi cómo la mirabas como si acabaras de descubrir algo precioso e inesperado. Vi cómo ella te miraba a ti con igual asombro y confusión. La historia de 3 meses nunca me convenció del todo porque las parejas que llevan tanto tiempo juntas tienen una comodidad establecida que ustedes claramente no tenían. Extendió su mano para cubrirlas de ambos, unidas entre ellas. Pero lo que sí vi fue conexión genuina, química real, el tipo de chispa que no puede ser fingida sin importar cuánto actuaran. Así que, aunque la historia fuera mentira, los sentimientos son verdaderos. Y eso, mis queridos niños, es todo lo que realmente importa. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Tu abuelo y yo nos conocimos un martes ordinario en el mercado. Para el viernes siguiente sabíamos que nos casaríamos. A veces el amor llega rápido como un rayo y los únicos tontos son aquellos que lo dejan escapar porque tienen miedo de su intensidad. Elena sintió lágrimas corriendo por sus propias mejillas, abrumada por la aceptación y sabiduría de esta mujer extraordinaria. Gracias, logró decir, su voz quebrada por la emoción. Por entender, por no juzgarnos, por ser tan increíblemente generosa con tu amor. Isabel apretó sus manos con sorprendente fuerza. El amor verdadero es siempre generoso, niña. Recuerda eso mientras navegas lo que viene. Habrá desafíos, diferencias que superar, personas que cuestionarán su compatibilidad, pero si mantienen sus corazones abiertos y su compromiso firme, encontrarán su camino. Miró a Arturo con seriedad maternal. Y tú, mi nieto querido, no arruines esto siendo obstinado o dejando que tu orgullo se interponga. Esta mujer es un regalo, trátala como tal. La noche continuó con una magia renovada. La familia de Arturo, habiendo escuchado la confesión parcial, los rodeó con un apoyo entusiasta. Javier abrazó a Elena declarando que siempre había sabido que había algo especial en ella. Gabriela la llevó aparte para asegurarle que sería bienvenida en la familia sin importar cuán rápido se desarrollaran las cosas, que a veces el corazón sabe antes que la mente. Cuando finalmente llegó el momento de irse, ya eran casi las 3 de la madrugada y Elena Soria estaba exhausta, pero más feliz de lo que podía recordar haber estado en años. Arturo Vidal la llevó a casa personalmente, insistiendo en despedir a su chofer para poder tener tiempo a solas con ella. El camino a su modesto apartamento fue silencioso, pero cómodo, sus manos entrelazadas sobre el asiento entre ellos mientras la ciudad dormida pasaba por las ventanas. Cuando se detuvieron frente a su edificio, Arturo apagó el motor y se giró para mirarla con expresión seria. Esto es real para mí, Elena. Quiero que lo sepas. No solo las palabras románticas dichas en el calor del momento, sino un compromiso genuino de intentar construir algo contigo. Sacó su billetera y extrajo un sobre que le extendió. Los 30.000 euros que acordamos, los ganaste legítimamente, incluso si la noche terminó siendo más de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Elena miró el sobre, pero no lo tomó de inmediato. Arturo, ya no estoy segura de poder aceptarlo. No cuando esto se ha convertido en algo real. Se siente mal tomar dinero por él. Él presionó el sobre en sus manos suavemente, pero con firmeza. Lo necesitas. Tu hermano necesita esos medicamentos. Tu madre necesita su tratamiento para diabetes. Déjame ayudar. No como pago, sino como alguien que se preocupa por ti y quiere aliviar, aunque sea un poco, de tu carga. Su voz era tan sincera que Elena no pudo seguir protestando. Aceptó el sobre con lágrimas nuevas, abrumada por su generosidad. Gracias, susurró, por todo, por esta noche imposible, por mostrarme que todavía existen hombres buenos en el mundo, por hacerme sentir vista y valorada. Arturo sonrió y se inclinó para besar su frente con ternura. Nos vemos mañana para ese café verdadero que prometí. Sin familia, sin actuaciones, solo nosotros dos conociéndonos honestamente. ¿Te parece bien a las 10? Elena asintió, su corazón tan lleno que dolía. Perfecto. Ahí estaré. Salió del auto y caminó hacia su edificio, girándose una vez para despedirse con la mano. Arturo esperó hasta que ella estuvo segura dentro antes de arrancar el motor.
Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Elena pensó en cómo esta noche había comenzado con desesperación y un acuerdo transaccional frío y había terminado con una posibilidad infinita y un corazón lleno de esperanza. Abrió la puerta para encontrar a su madre dormida en el sofá, esperándola como siempre hacía. La despertó suavemente y cuando su madre le preguntó cómo había estado su noche, Elena sonrió con una alegría que no podía contener. Mamá, creo que acabo de vivir un milagro navideño, dijo, y procedió a contarle toda la historia extraordinaria mientras su madre escuchaba con lágrimas de felicidad por su hija, que finalmente había encontrado algo hermoso en medio de tanta lucha. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar con el primer día de Navidad, y en algún lugar no muy lejos, Arturo Vidal conducía a casa con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Pensando en la enfermera extraordinaria que había transformado su vida en una sola noche mágica, preguntándose cómo había tenido tanta suerte de que ella dijera que sí a su propuesta absurda. Agradecido más allá de las palabras de que, a veces, los finales felices llegaban de las formas más inesperadas.